segundo día de la segunda jornada de actualización en arritmia disímica coronaria aguda de la Universidad de San Juan. En este caso, comenzaremos con el track 4, la mesa número 1, que será moderada por la doctora Ana Ramírez Carralón. Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de las jornadas de actualización y manejo de arritmias de Alcázar. Lo primero de todo, quería darle las gracias al grupo de trabajo de arritmias por la excelente organización y el trabajo que hay detrás de todo esto. Y, bueno, gracias por contar conmigo para estar hoy aquí. El primer tema que vamos a tratar hoy son las arritmias y la cocaína. En España el consumo de cocaína continúa siendo bastante alarmante y con él las urgencias toxicológicas que se asocian a este consumo, ¿vale? El espectro de manifestaciones de la sobredosis es multiorgánico, pero sobre todo incide en el sistema nervioso central, aparato cardiovascular, y sabemos que algunas complicaciones pueden ser mortales inmediatamente después del consumo, como una muerte súbita o a largo plazo. Para hablar de las complicaciones de este consumo, contamos hoy aquí con el doctor Guillermo Burillo. El doctor Guillermo Burillo Puche es un experto de prestigio en cuanto al manejo de pacientes en unidades de urgencias y emergencias hospitalarias. Es médico de urgencias y jefe del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Es toxicólogo acreditado por Eurotox y coordinador del grupo de toxicología de SEMES. Es profesor asociado de urgencias del Departamento de Farmacología de la Universidad de La Laguna. Cuando quiera, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización, al doctor Monllor por haberme invitado. Hacemos un viaje relámpago desde su tierra, desde Tenerife, para estar aquí, lo cual es un placer. E indicarles que yo soy médico de urgencias. No me gustan especialmente las arritmias, ni por supuesto me considero un experto en ese tema, pero sí me encanta la toxicología. Y les voy a hablar de la coca en relación con las arritmias, porque probablemente todos los que estén en la sala han visto a algún paciente intoxicado por cocaína. No sé si tengo... Este es el primer caso descrito en la literatura de una intoxicación por cocaína, ¿no? Es un paciente al que saben que la cocaína se empezó a usar en medicina por sus efectos anestésicos, entonces se le pusieron unas gotas al paciente para quitarle una esquirla de metal, y el paciente, vean, que se puso hipotenso y probablemente, ¿no?, tuvo una bradicardia, como dice el artículo, que si no lo llega a sujetarse, el paciente se cae. Y esta es la primera muerte documentada por cocaína, los médicos lo llaman para que certifique la muerte, de otro paciente que la usaba como anestésico para un dolor de muela. Se ve que se pasó en la dosis, ¿no? Los que hacen urgencias sabrán, ¿no?, que, por ejemplo, el paracetamol, cuando lo usamos a dosis repetidas, ¿no?, alguien que no espera el periodo mínimo de 6 horas, pues nos puede producir una intoxicación crónica. Pues algo así pasó aquí. Conocemos el uso de cocaína desde hace miles de años, sobre todo, ¿no?, en Centro y Sudamérica, en la cordillera andina. En España, pues parece que no entró hasta mucho después. Entraron otras drogas, ¿no?, como este mechón de pelo encontrado en Menorca, lo cual es lógico, ¿no? No estaba la planta de cocaína en Europa, sino solo en esta zona. La cocaína es la segunda sustancia más consumida en Europa, con unos 14 millones de usuarios. Estos son estimaciones, probablemente sea mucho más. Ha ido disminuyendo su consumo. Lo primero sigue siendo el cannabis, el cual va en aumento, pero tenemos ahí el porcentaje de cocaína, ¿no? Y las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas, si ven, en la
Primeras 3 columnas, consumo alguna vez, consumo en los últimos 12 meses o en el último mes. Si se fijan, la cocaína aumenta su consumo, no tanto como otras sustancias, pero sigue siendo una droga que tenemos. Y este es el estudio Redure, 4.500 pacientes de 12 servicios de urgencias de España durante 2 años, y vemos que la cocaína es el producto por el que más vienen los pacientes a urgencias, ¿no? Y que además la coingesta de etanol está presente en el 60% de ellos. Después diremos qué implicaciones tiene esto. De la planta se va fabricando el producto final, se llega a lo que se denomina pasta base, y después hay 2 formas de consumir la cocaína: el clorhidrato, el polvo hidrosoluble, o el crack, ¿no? Que sabéis que son las formas alcalinas, ¿no? Que hay que calentarlas y después se disuelve y estallan los cristales, y es de ahí el nombre, ¿no? Y las formas de consumo pueden ser desde endovenosa a inhalada. Y hay un tercer producto, que es el bazuco o el paco o basura, que es el residuo que queda después de la extracción. Se usa sobre todo en ambientes muy depauperados porque es mucho más barato, es muy potente pero dura muy poco, lo que se imagina que produce unas adicciones tremendas. En cuanto a las formas de consumo, verán que la forma fumada, la forma pulmonar, es la más rápida, incluso más rápida que la endovenosa, lo cual puede llamarles la atención. Lo que ocurre es que cuando llega a la circulación pulmonar, hace un primer circuito cerebral, no tiene que pasar el circuito hepático. Ahí la diferencia entre los 2 consumos. Cuando nos exponemos a la cocaína, una parte pequeña pero muy potente se produce por la demetilación hepática, es la norcocaína. Otro grupo es la conina metiléster, que puede llegar a ser del 50%. Esto es la que se degrada con la colinesterasa plasmática. Por la hidrólisis, el producto principal y el que detectamos en los 3, la benzoileconina. Y como les decía antes, cuando se mezcla con alcohol, puede haber un proceso de transesterificación hepática y se produce un metabolito que es el cocaetileno. El cocaetileno tiene gran importancia porque aumenta la vida media hasta por 3 de esa sustancia en el organismo. O sea, es normal que un paciente 48 horas después de haber consumido cocaína nos llegue a urgencias diciendo que está taquicárdico, que le duele el pecho y no sabe por qué, porque lleva ya muchas horas sin haber consumido. Volveremos después a esto. Saben que se produce un síndrome tóxico simpático mimético por el aumento de aminas vasoactivas y la disminución de la recaptación, y esto tiene efectos, como les decía, a nivel local como anestésico, de efectos vasoconstrictores y los efectos fundamentalmente sobre canales de sodio y a veces sobre potasio y calcio también, que veremos después. El síndrome se caracteriza, como todos saben, ¿no?, por midriasis, taquicardia, hipertensión, diaforesis, agitación, alteración del estado mental, acidosis metabólica, puede producir convulsiones, puede producir hipertermia, lo cual es un signo de gravedad, después insistiré, y puede haber shock por hidrotropismo negativo y coma, que evidentemente también son signos de gravedad. El síndrome simpático mimético también lo producen otras sustancias y les llamamos la atención sobre las bebidas energéticas con alto contenido en cafeína, que pueden estar asociadas o no al consumo de cocaína o ser el producto, ¿no?, el único producto del intoxicado. Está demostrado que la cocaína es un factor de riesgo vascular, incrementa la demanda de oxígeno, la vasoconstricción repetida produce daño endotelial, se produce incremento de la dilatación plaquetaria, etc. Todo esto hace que, igual que preguntamos al paciente que si es diabético o si fuma, hay que preguntarle en la anamnesis cardiológica si consume cocaína. Estos son 2 trabajos de nuestro grupo en el que vemos cómo la cocaína es un fármaco proinflamatorio, ¿no? Y, por supuesto, lo que nos preocupa cuando tenemos un paciente por cocaína es el dolor torácico, ¿no? Puede haber síndrome coronario agudo
hasta en un 5% de los pacientes. Lo que es importante recordar es que decae con el tiempo, ¿no? Es en la primera hora donde más problemas vamos a poder tener, donde más vamos a tener que intervenir con el paciente en cuanto a intervencionismo coronario. El diagnóstico diferencial aquí es muy importante. Recuerden todos los efectos pulmonares que pueden simular, ¿no? Un dolor torácico, por supuesto los ictus isquémicos hemorrágicos y patología abdominal, que como saben puede ser referida a nivel torácico, el paciente estar en shock, ¿no? Y ser por un cuadro abdominal, no por un cuadro primario cardiológico. Dejo aquí de parte otras complicaciones como la perforación del tabique, como síntomas de tipo nefrourológico en aras a la brevedad, ¿no? Y como les decía, lo que se ha visto que hay efectos crónicos en este tipo de consumidores crónicos de cocaína que hay que tener en cuenta. Ya a la derecha les pongo una imagen del New England del año 2011, si no recuerdo mal, en la que ya se hablaba de todo esto, ¿no? Hay una serie española hecha aquí en España, en Andalucía, donde se vio que los casos de muerte súbita en consumidores de cocaína, lo que había principalmente era problemas de tipo cardiovascular, sobre todo síndrome coronario agudo con infarto. Arritmias puede haber de todo tipo, desde taquicardia sinusal a bloqueos OV, taquicardias ventriculares, llegando a la sistolia, a la torcida de puntas e incluso patrones de Brugada. Este es un caso del Clínic de Barcelona, que me dejó la diapositiva el doctor Nogué, de un paciente, ¿no?, que llega con un QRS ancho, el paciente empieza a hacer taquicardias ventriculares, tracístoles ventriculares, hasta que al final hace una torcida de punta. Importante, lo comentaré después, tener a mano sulfato magnésico, que depende de dónde trabajemos, en la ambulancia, en el box de reanimación de críticos de urgencias, puede que no esté disponible, ¿no? Debe estar, pero sobre todo si tenemos un paciente debemos de tenerlo a mano, ¿no? Y no estarlo buscando cuando el paciente se nos pare o se nos ponga crítico, ¿no? Recuerden, el patrón de Brugada también se puede dar en este tipo de enfermos. Y en cuanto al tratamiento de las arritmias por cocaína, como siempre en medicina de urgencias, como siempre en toxicología, lo principal son las medidas de soporte vital, ¿no? Hay que monitorizar a este paciente, hay que medir la glucemia, porque por las aminas vasoactivas puede tener una hipoglucemia. Medir la temperatura es un signo de gravedad y hay que actuar de forma inmediata. Si tiene un QRS ancho, hay que solicitar magnesio, ¿no?, pensando en la torcida de punta. Hacerle un test de cocaína. El test de cocaína tiene la ventaja de que si es negativo, de que si es positivo, pero si es negativo hay que tener cuidado. Pedirle etanol, o por lo menos confirmar que ha tomado etanol, por lo que les decía, por esa prolongación del efecto, y pedir un test de drogas en orina. Los que me conocen saben que es un mantra que les digo, cuidado, porque lo que los residentes, los adjuntos ponen en la historia, test de drogas negativo, es falso. En la historia debe aparecer test de tóxicos detectables negativo. Veremos después cuáles son esos otros no detectables. Después de estas medidas generales, ¿no?, si el paciente tiene un QT largo y está bradicárdico, los expertos lo que nos dicen es que hay que acelerarle el ritmo, procurar que esté por encima de 100 latidos por minuto, por la posibilidad de hacer torcida de puntas, en principio con atropina, con isoprenalina, y también podría usarse un marcapasos externos, ¿no? Terminar el magnesio y usar bicarbonato. En la taquicardia supra, benzodiazepinas, preferiblemente midazolam y diazepam. También viene bien el enfriamiento externo, la rehidratación, monitorizar al paciente y dar tiempo. Los que hayan tratado pacientes, en 6-8 horas el paciente está bien, y en 12 horas
es el tiempo suficiente de monitorización como para enviarlo a casa, a no ser que como les decía, que veamos la presencia de cocaetileno, ¿no? Que supongamos la presencia de cocaetileno. El segundo antiarrítmico después de las benzodiazepinas sería el bicarbonato, a dosis de un miliequivalente kilo a pasar en la primera hora. Están contraindicados los antiarrítmicos tipo 1A y 1C. La cocaína es un antiarrítmico 1C. La lidocaína, lo veremos después, pero las últimas recomendaciones dicen que se puede usar, aunque los toxicólogos todavía dicen que la evidencia es intermedia. Y recuerden, como les decía, el sulfato de magnesio en la torcida de punta. Podemos usar en las arritmias supra diltiazem, verapamil o adenosina, y lo que no se debe usar son los betabloqueantes. Quizás después hay controversias. Lo que debe usarse es un alfa bloqueante en caso de taquicardia e hipertensión, como es la fentolamina. La regitina es la presentación comercial más frecuente. Desde el año 90 del siglo pasado, ¿no? Ya hay un artículo, esto fue en perros, que se demostraba que los betabloqueantes producen más vasospasmo, ¿vale? Esto no ha sido tenido en cuenta en muchas series. Este es un cardiólogo de mi hospital, Alberto Domínguez, que estaba conmigo en el box de REA con un paciente, y le dije, no le pongas betabloqueantes. Se los puso y, como ven en el electrocardiograma inferior, el paciente, como decimos en Canarias, se puso a parir, se puso fatal, ¿no? Él, como es más chulo que un 8, saben que es un 0 con un cinto, ¿no?, abrochado, pues lo publicó en la Revista Española de Cardiología y dijo, coño, los de urgencias tenían razón, no se deben usar betabloqueantes, ¿vale?, en síndrome coronario agudo por cocaína. New England también lo proponía en el tratamiento hace muchos años, pero ha habido muchos artículos que dicen que no, que sí se puede usar. Son artículos de metodología retrospectiva y actualmente la evidencia no aconseja su uso. ¿Vale? Una cosa es que tú uses un betabloqueante en un paciente con un síndrome coronario agudo con un test positivo a cocaína, y otra es que tenga un síndrome coronario agudo con un cuadro simpático mimético florido, en un consumo reciente de cocaína. ¿Vale? Es donde fallan la mayoría de estos estudios. Y esto es lo que las últimas guidelines, ¿no?, de ILCOR, en este caso publicadas en Circulation por la American Heart, nos dice respecto a este tipo de pacientes, ¿no? Como les decía, manejar la hipertermia de forma precoz y agresiva, usar bicarbonato, usar lidocaína y vasodilatadores están indicados. El cocaetileno, como les decía antes, prolonga la sensación de euforia, aumenta la vida media, produce mayor depresión miocárdica, incrementa la incidencia de arritmias y, por tanto, la mortalidad. Este es también otro trabajo de nuestro grupo y del proyecto REDURE de SEMES, como les decía, 4.500 pacientes, en lo que ven cómo la coingesta de etanol se asocia sobre todo al consumo de cocaína, ¿no? Lo ven en el lado derecho, y esto es lo que produce en nuestra serie, en nuestros pacientes que vemos en urgencias, el consumo concomitante de etanol y cocaína. No parece, como pueden ver, que los efectos más potentes de lo que sería el cocaetileno se dé en los pacientes que vemos, digamos, en vida real. Lo que pasa es que no determinamos el cocaetileno, ¿no? Y esta reacción es persona dependiente, ¿no? O sea, no se produce igual en todos los pacientes. En síntesis, de mayor a menor, hay que usar benzodiazepinas, hay que usar bicarbonato, hay que tener presente el sulfato magnésico, disminuir la temperatura, no usar betabloqueantes. ¿Y puede haber algo nuevo? Pues quizás la mayoría lo conozcan, pero creo que es importante insistir en la emulsión lipídica. Ya en las guías ILCOR de 2015 se decía lipids to the rescue. Usemos soluciones lipídicas para el rescate de estos pacientes, ¿no? La emulsión lipídica es lo que el carbón activado a las intoxicaciones por vía digestiva, ¿no?, que absorbe producto. Pues la mayoría de los productos en el lecho endovascular son lipofílicos. Si le metemos lipofundina a altas concentraciones, conseguimos
que rescate el producto y por lo tanto siga circulando e incluso los atrapa desde las membranas celulares. Hay varias indicaciones, pero vean que una de ellas es el uso de cocaína. Cuando uno revisa la literatura, la revisé el viernes para ver si había algo más, solo hay 4 artículos publicados, ¿no?, de uso de emulsión lipídica con buenos resultados en los pacientes. Como ustedes saben, los malos resultados nunca se publican, pero el consenso lo que nos dice es que si tenemos un paciente en el que le hemos aplicado todas las medidas anteriores, se nos para o está en una situación de shock refractario, debemos usar emulsión lipídica endovenosa. Esto es un artículo hecho en un modelo animal en el que ven cómo mejoran los niveles de cocaína y de cocaetileno tras administrar emulsión lipídica. Y yo no sé si voy a ser capaz de poner el vídeo. Muy bien, ¿no? Me quedan... Esto es un modelo animal, ¿no?, en el que le ponen un bolo de anestésico de bupivacaína. El perro empieza a bradicadizarse, como ven. Hasta que se para, ¿no? Se empiezan las compresiones torácicas. No hay ritmo cardíaco. Se le pone el primer bolo de lipofundina. Todo tiempo real de una parada, ¿no?, como las que atendemos todos, ¿no?, en urgencias o en la calle, ¿no? Se le pone un segundo bolo de lipofundina. Y el modelo animal, como ven, empieza a coger ritmo y presión arterial, ¿no? Empieza a coger pulso. La lipofundina debería estar en el carro de paradas, debería estar en las ambulancias y al menos cuando tengan un paciente con un producto lipofílico que se les ponga inestable, ¿vale?, que se pare, ¿no? O en el caso de la torcida de puntas que veíamos al principio, ¿no?, que empieza con ese QRS ancho, pues ahí la lipofundina, no creo que ninguno de sus servicios, de sus ambulancias, esté disponible, pues por lo menos pedir la farmacia y tener la mano, ¿no? Y cuando viene un intóxico de esto, le digo a los enfermos, le digo, coge bicarbonato y cárgalo, coge lipofundina y tenla colgada en el palo de suero junto al paciente. La dosis la tienen aquí, 100 mililitros en bolo, seguida de una perfusión de 0,25 mililitros kilo, la que se puede dar después otra segunda dosis. Otro aspecto de la cocaína es que no solo vamos a tener problemas con la coca en sí, sino con todos los adulterantes, como ven en la diapo, esto sacado de un periódico que pueden tener, ¿no? Y le llamo la atención sobre el levamisol, un antihelmíntico que produce agranulocitosis, y sobre el paracetamol. No es descabellado pedirle a estos pacientes una paracetamolemia. Pero Energy Control, la asociación que detecta, ¿no?, consumos de drogas clásicas, de nuevas drogas en Barcelona y en otras ciudades de España, nos dice que cuidado, porque el corte de la cocaína, fíjense que no llega ni al 10%. El resto son otras sustancias, ¿vale? Y entre ellas están lo que se denominan nuevas sustancias psicoactivas, que les voy a comentar ahora. Las NPS son sustancias legales que se compran por Internet, se fabrican en China y en India de aquella manera, ¿no? Y
a través de Internet, las compramos y nos llegan a casa como, ¿no?, en un sobrito y la pagamos por PayPal o con la tarjeta sin ningún problema, que ustedes no preguntan por NPS, ¿no?, a los pacientes cuando los están atendiendo, que no se detectan con los test que tenemos en los hospitales, con lo cual yo puedo pilotar un avión, ¿no?, o llevar un arma sin ningún tipo de problema y estar hasta aquí puesto de un producto similar a la coca. Solo se detectan por cromatógrafo y espectrómetro de masas, y son estos 4 grupos de sustancias, ¿no? Los adulterantes de la cocaína serían los que están en este grupo, lo que se conoce como mefedrona, el miu, el cat. ¿Vale? Habrán oído que dicen, no, están usando fertilizantes para plantas, no, están usando mefedrona. Lo que pasa es que se comercializa con este envase, ¿no?, y se vende así, ¿no?, pero no hay composición. La mefedrona es un derivado de la catinona, que es el producto natural, que se consume en los países del Cuerno de África, al igual que la cocaína en los países andinos. Este es un caso de una miocarditis por mefedrona, que los cardiólogos hasta la semana daban los test negativos, ¿vale? Parecía un cuadro por cocaína, y hasta que no supieron que era la mefedrona y lo pudieron detectar, no sabían cuál era la etiología del paciente. Las catinonas, estos son aprehensiones, decomisos, es el segundo grupo de sustancias más decomisadas, con lo cual se están consumiendo, porque si no, no estarían traficándose, ¿no? Otro aspecto a tener en cuenta es el policonsumo, ¿no? Esto es una tabla de una web de consumidores en la que les dicen cuáles son las mejores mezclas que deben hacer, ¿no? Evidentemente, la evidencia científica de esto es la que es ninguna, ¿no? Y recuerden, como decía antes, las bebidas energéticas. La semana pasada, hace 10 días, ¿no?, ha habido un muerto en Madrid, un chico de 14 años, que lo que sí sabemos es que consumió bebidas energéticas. No sabemos qué más consumió. Nos dicen que si TUSI, esto es lo que dice Energy Control, que tienen las muestras de TUSI-B que han analizado, ketamina y MDMA sobre todo, ¿vale?, pero puede haber cualquier tipo de otra sustancia detrás, ¿no? Y si no estamos un poquito puestos y nos dicen, no, es cocaína rosa, ¿vale?, probablemente sí es rosa, pero lo que no es cocaína. Bien, y para ir terminando, como les decía, del documento ILCOR, de los 10 mensajes para llevar a casa, esto es lo que nos decían, ¿no? Esto es lo que nos insisten, perdón. Usar bicarbonato sódico cuando hay cocaína o bloqueante en general de los canales de sodio. Considerar la emulsión lipídica como un segundo tratamiento o tratamiento de rescate, ¿vale? También nos dice que las altas dosis de insulina con glucosa en los betabloqueantes, simplemente recordarlo, porque normalmente estos enfermos, en mi experiencia, nuestros compañeros no usan la insulina con altas dosis de glucosa, tampoco los anticuerpos antidigital se usan. Hay una leyenda de que son muy caros, salen mucho menos que una prótesis de rodilla en un paciente, o sea que hay que usarlos. Y cuando hay un cuadro simpático mimético florido, este es un paciente que atendí yo en el año 2000 en el Bellevue, en Nueva York, una estancia que hice allí, y literalmente hay que bajar la temperatura de una forma agresiva al paciente. 2 mensajes finales. Recuerden, benzodiazepinas, bicarbonato, sulfato magnético frío, no betabloqueantes, emulsión lipídica y considerar los NPS. Ayer dieron casos clínicos, no estaba, pero el doctor Monyor me han dicho que fueron fantásticos. Hoy he visto algunos póster por fuera. El último mensaje es que tenemos una nueva revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Revista Española de Urgencias y Emergencias, reue.org, a la que les animo a que envíen sus casos o sus artículos. Nada más, muchas gracias. Vamos a hablar ahora de la búsqueda de la fibrilación auricular asintomática.
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca sostenida más frecuente en adultos. Se asocia con una morbimortalidad significativa, lo cual implica una carga importante tanto para los pacientes como para la salud y la economía de la sociedad. Y la identificación de individuos con mayor riesgo de contraer esta fibrilación auricular podría facilitar la implementación de intervenciones preventivas y programas de cribado para la detección temprana. Para hablarnos de todo ello, contamos con la presencia del doctor Ignacio Fernández Lozano. El doctor Ignacio Fernández Lozano es cardiólogo especialista en electrofisiología. Actualmente es el jefe de sección de arritmias del Hospital Universitario Puerta de Hierro. También es profesor asociado de cardiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido presidente electo de la sección de electrofisiología y arritmias de la Sociedad Española de Cardiología, secretario general de la Sociedad Española de Cardiología y presidente del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. Actualmente es presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología. Su actividad profesional se ha centrado en temas como la prevención de la muerte súbita, la terapia de resincronización y las técnicas de ablación. Ha publicado más de 40 artículos en revistas internacionales y 50 en revistas nacionales. Ha escrito 35 capítulos en libros médicos y dirigido más de 20 cursos de doctorado. Ha dirigido 5 proyectos FIS y colaborado como investigador principal en más de 30 ensayos clínicos internacionales. Cuando quiera, doctor. Muchas gracias, Ana. Me abrumas. Bueno, yo vengo aquí a hablaros un poquito de lo que estamos haciendo en fibrilación auricular asintomática. Como yo no soy urgenciólogo, muchas de las cosas que tiene fibrilación auricular que os afecta a vosotros ya las sabéis. Con lo cual, una de las más importantes es la que ha dicho Ana, la importancia clínica de la fibrilación auricular. Nosotros los cardiólogos hemos cometido muchos errores. No somos todos tan chulos como un 8, pero muchos hemos cometido. Y uno de ellos ha sido llamarla arritmia benigna, porque de largo es la arritmia que más mata. Y ese llamarle arritmia benigna por contraposición de la fibrilación ventricular, que era la arritmia maligna, ha hecho que durante mucho tiempo no fuéramos tan conscientes de la importancia que tiene la fibrilación auricular. Bueno, la fibrilación auricular parecía que era una arritmia que se toleraba bien, en general, la mayoría de la gente lo tolera bien, pero ha impedido que hagamos muchas cosas buenas por los pacientes durante muchos años. Y como bien ha dicho Ana, muchas de las cosas de la fibrilación auricular nos afectan, sobre todo por su altísima prevalencia. Aproximadamente en España hay entre 1 y 2 millones de pacientes con fibrilación auricular, una barbaridad. Y muchos de ellos no saben que están en fibrilación auricular. ¿Cuántos? Pues no lo sabemos, porque como no lo saben ellos, tampoco lo sabemos nosotros. Pero estimamos que 400.000, 600.000, 200.000, una cuanta gente está en fibrilación auricular asintomática, que son las que se descubre cuando luego llega con un ictus o en insuficiencia cardíaca. Y ese es el objetivo de la charla de hoy, intentar buscarlos, intentar detectarlos, porque sabemos que tenemos que hacer una cosa muy importante con ellos, que es anticoagularlos, al menos a la gran mayoría. Bueno, hay muchos estudios de prevalencia, que los veis aquí en esta gráfica representada, pero que nos habla de un 4% en la población mayor de 40 años y una incidencia creciente. La fibrilación auricular es cada vez más creciente porque cada vez vivimos más. En Burundi hay poco fibrilación auricular. En los principios de nuestra era, el año 1, pues la gente se moría porque le comía un león. Entonces no se moría por fibrilación auricular. Pero ahora, como vivimos más, aparece la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, sabéis que está en relación a 2 cosas, a la edad, la fibrosis, el envejecimiento de las aurículas y luego al tamaño. La ballena está fibrilando. Es imposible hacer estudios experimentales con rata porque la rata no fibrila. Yo hice la tesis doctoral en un estudio experimental con fibrilación auricular, empecé a comprar perros, intentaba inducirles fibrilación auricular y me desesperaba, hasta que entendí que hasta que el cerdo no tuviera 35 kilos, era imposible que yo le hiciera fibrilar. Si el cerdo era pequeñito, imposible. Si el cerdo era grande, entonces fibrilaba. Y a más grande, mejor. La visión optimista es esta. Esta es una diapositiva que no es mía, es una diapositiva de marketing de la industria que nos habla de lo que ha pasado con la fibrilación auricular a lo largo de los años en España y cómo su repercusión clínica ha ido mejorando, igual que la insuficiencia cardíaca. Los tratamientos son más efectivos y la importancia en la mortalidad de la fibrilación auricular es menor. Ellos lo ponen en pie con esta gráfica, que es la introducción de los anticoagulantes de acción directa en nuestro mercado, ¿no? A partir de los primeros años, entonces 2005, 6, 7, cuando, bueno, parece que esto se controla. Bueno, pero esto a la vez es que cada vez hay más casos. Esa es la visión optimista. Esto no es solo por esto.
sí que es por esto y no. O sea, no solo es por los anticoagulantes de acción directa. Es que la aparición de los anticoagulantes de acción directa no solo ha hecho que tengamos fármacos mejores, es que ha hecho que nos tomemos la anticoagulación en serio, en todas partes, con el Sintrón. O sea, se controla ahora mucho mejor el Sintrón que hace 10 años, de eso no hay ninguna duda. La anticoagulación en general ha mejorado muchísimo, en gran parte por los anticoagulantes de acción directa, pero no solo, también porque gracias a ellos, los enfermos que están con Sintrón, que todavía son muchos, y muchos de ellos deben estar en Sintrón, pues los hemos controlado mejor y nos lo hemos tomado mucho más en serio. Bueno, esta diapositiva resume todo esto que os estoy contando, se incrementa con un incremento de morbilidad y de mortalidad, afecta a 1 o el 2% de la población, 4% de los pacientes mayores de 40 años y subiendo. España es uno de los países más envejecidos del mundo y eso va a seguir así. En el año 2050 vamos a tener un montón más de casos de fibrilación auricular y va a ser una de las patologías más frecuentes. Ya lo es hoy en urgencias, eso no os lo tengo que contar. El 7% de los ingresos hospitalarios son por fibrilación auricular, con lo cual esto es una epidemia y empeorando. Y la primera pregunta que nos hemos planteado durante los últimos años es ¿qué es fibrilación auricular? Es un diagnóstico que tenemos hecho desde hace 100 años aproximadamente. La fibrilación auricular es en un electro, un ritmo irregular, simple visible y con ondas Fs. Bueno, pues eso la tecnología ha hecho que hasta lo pongamos en duda. Porque, claro, aparecen primero los marcapasos, los tacogramas, los histogramas, la pletismografía, la detección del ritmo, la cara. Y entonces, bueno, pues la Sociedad Europea de Cardiología tiene que sentarse y definir qué es fibrilación auricular. Y define en las guías del 2020 que para una fibrilación auricular, pudiéramos llamarlo como tal, tenemos que tener un electro de 12 derivaciones sin fibrilación auricular. O una tira de ritmo con electrocardiograma, una tira de ritmo electrocardiográfica de al menos 30 segundos. Y si vemos las características de la fibrilación auricular, ahí entonces eso es fibrilación auricular. Y si no, no. ¿Y qué es no? Pues no son directamente los tacogramas, no son los registros de un marcapasos o un desfilador, sobre todo porque al principio daban mucha confusión. Los marcapasos, los desfiladores, te dicen el ritmo y lo analizan en función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero están sujetos a artefactos, a ruido, a ritmo, a extrasístoles. Estaréis hartos vosotros en urgencias de ver gente, porque lo estamos en las consultas de cardiología, decir, mire, yo es que vengo porque la frecuencia cardíaca que tengo es 46 y tengo 42. Y dice, ¿cómo lo ha visto usted? Me lo dice el aparato de la tensión. Si el enfermo tiene extrasístoles es mentira. Los extrasístoles, el aparato de la tensión, no detectan suficiente onda de pulso como para contarlos. Entonces, muchas veces vienen enfermos que están a 80 por minuto y el aparato de la tensión dicen que está a 46, porque tiene un montón de extrasístoles y no los nota. Entonces, bueno, pues esa aparición de nuevas tecnologías ha hecho que la fibrilación auricular tenga que redefinirse y se ha redefinido así. Lo otro, la Sociedad Europea de Cardiología lo llama fibrilación auricular subclínica, dejándolo ahí un poquito en la nebulosa de la duda. Y hay casos y casos. ¿Por qué? Porque los primeros marcapasos lo que tenían eran contadores y los contadores no podíamos verlos, pero los modernos dan electrogramas. Fijaros aquí, no sé si se ve muy bien, este es un registro de un marcapasos. Tiene un canal auricular y un canal ventricular. A mí no me cabe ninguna duda que esto es fibrilación auricular. Mucho mejor que con un electro. Estoy viendo la aurícula con un registro bipolar del cable que tiene en la orejuela derecha este señor. Esto es fibrilación auricular. Pero bueno, como era definir todo esto, era una amalgama mucho más complicada, la Sociedad Europea llegó a este consenso. Fibrilación auricular clínica, tenemos un electro. Fibrilación auricular subclínica, tenemos una alta sospecha en un marcapasos con histogramas, en un Fitbit, en una prueba, en un pletismograma, pero no tenemos una demostración evidente de que esto es fibrilación auricular. ¿Por qué importa? Porque por pacientes con marcapasos hay muchos. Y estos episodios cortos que son detectados no sabemos si los tenemos que anticoagular o no. Y hemos tenido mucha polémica durante los últimos años. Y hemos tenido muchas respuestas clínicas y actitudes ante eso, ante el conocimiento de la relación de la fibrilación auricular con el riesgo de ictus y el tener fármacos efectivos, y además con una tasa de hemorragia grave anual más baja que el Sintrón, pues hemos bajado nuestro dintel de anticoagular a los pacientes. Y eso se ve claramente con la escala CHAS y con la escala CHAS-VAS. Nos baja el nivel para anticoagular, porque tenemos fármacos más seguros. Entonces, si anticoagulamos un episodio de 10 minutos,
un episodio de 20 minutos, un episodio de 2 horas. Bueno, pues todas esas cosas la gente en la literatura, que ha estado mucho tiempo en una nebulosa, y lo sigue estando, porque tenemos 2 estudios de resultados disímbolos, y el Artesia y otros que vienen, pues es una duda un poquito tal, pues había gente, cardiólogos que anticoagulaban episodios muy cortitos, de más de 5 minutos, y gente que esperábamos a episodios más largos, de más de un día, se relacionaba con el chasbás, una pregunta no claramente resuelta, pero una búsqueda de enfermos con episodios de filación auricular, intentándonos anticipar a la terrible aparición sintomática de un ictus. Bueno, esto no está resuelto. Tampoco está resuelto en la detección de la FA. Entonces, ¿qué necesitamos? Un electro. Un electro que puede ser convencional, pero puede ser un Holter. Hoy en día puede ser una malla. Esto da un registro electrocardiográfico, una tira de mucho más de 30 segundos, con lo cual nos vale perfectamente. Un parchecillo, y de estos van a aparecer un montón en el mercado. Ya existen en Estados Unidos, en Alemania, cientos de Holters fáciles de usar. Pues aquí van a llegar al mercado un montón. El Cardia, que todos conocéis, otros registradores, los chinos, los demás. Todo lo que pueda dar tiras de ritmo. Eso es fibrilación auricular. Un Holter insertable, tiras de ritmo si no hay ruido dentro. Eso es fibrilación auricular. ¿Qué no es fibrilación auricular? La pletismografía, los tacogramas. ¿Vale? Y habréis aparecido muchos enfermos que han aparecido en urgencias. Esto me dice que tengo una arritmia al Fitbit, aquí estoy, y no os quedáis muy claramente seguros. No, pues esto es una de las cosas que tenemos que aclarar. ¿Por qué? Porque hay algunos, como es el Apple Watch que sí que te da una tira de ritmo. Para hacer una tira de ritmo necesita una diferencia de potencial entre los 2 brazos, las 2 manos, las 2 muñecas o lo que sea, como hace el Cardia, 2 dedos, o con la pierna 6 derivaciones, porque coge el plano frontal. El Apple Watch está cogiendo aquí el brazo derecho con un sensor que tiene debajo y el brazo izquierdo con el dedito que se pone aquí, o aquí en el botón, o aquí. Esto da una tira de ritmo. La pletismografía no la da. Y sin embargo, hay algunos estudios que han validado cosas. Este es un estudio muy interesante, muy rompedor, que lo hace la Universidad de Stanford y lo patrocina Apple. No lo hace Novartis, ni Novo Nordisk, ni Pfizer, no, Apple. Y coge unos criterios de inclusión novedosos, fijaros, criterios de inclusión. Edad mayor de 22 años, eso es por la edad legal de los Estados Unidos para hacerlo homogéneo. Residente americano, para no tener problemas legales con otras cosas y simplificar. Que tenga un iPhone 5S o superior y un Apple Watch de la serie 1.3. Es decir, clientes. ¿No? Ya no son pacientes, esto define a un cliente americano, mayor de edad, responsable cuando firma el consentimiento informado. Excluye a los pacientes con fibrilación auricular o flúter o que ya estén anticoagulados porque no les interesan. Intentan validar lo que tenían entonces, que no era una tira de ritmo, porque claro, validar una tira de ritmo necesita un médico, una enfermera que lo vaya validando, más caro. Entonces, el tacograma. Entonces, con el tacograma hace una serie de estudios previos, bueno, pues es que si tiene 5 de 6, no sé qué, entonces estos enfermos los voy a hacer un cribado y entonces les mando un registrador de electro, un Holter tipo mariposa, de los que os he enseñado antes que se pueden colocar, y entonces luego se discute con el electro y demuestra que tiene una efectividad en estos tacogramas de detectar fibrilación auricular asintomática. Y lo mismo ha hecho Fitbit, y lo mismo han validado pues, los coreanos y los japoneses con su tecnología de tacograma. O sea, esto sirve. ¿Tiene falsos positivos? Muchos, pero sirve. Funciona para detectar la FA. Y eso, detectar la FA es un problema poblacional, porque ya os he dicho que hay muchos enfermos con fibrilación auricular que no saben que lo están. ¿Cuántos? No lo sé, pero muchos. Muchos. Y España, en este campo de los dispositivos, de los wearables, pues no está mal. Nosotros estamos acostumbrados a ver estas gráficas de Europa y solemos estar por aquí. Pues bueno, pues ahora por aquí está Polonia, está Chipre, Rumanía, Grecia, y nosotros estamos por aquí, no estamos mal, por encima de la media de la Unión Europea. Hombre, no somos Islandia, deben aburrirse mucho con el frío que hace allí y tienen todos estos wearables, no hacen otra cosa, los noruegos también. Pero bueno, nosotros estamos aquí, o sea, tenemos una buena penetrancia de este tipo de dispositivos que no estamos usando, ¿vale? A lo mejor porque es difícil. Bueno, el Ministerio desde hace 2 años está trabajando en una cosa que llama Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. Una cosa ambiciosa, potente y poderosa. Esto sustituye al Plan Infarto, que sabéis que se hizo hace 6 años y que nos permitió comparar
Eso la Sociedad Española de Cardiología se metió en muchos líos, pero bueno, consiguió, probablemente fue la medida más efectiva que ha hecho nunca, que es publicar con los datos del CMVD que tenía el Ministerio cuál era la relación de la mortalidad del infarto en las distintas comunidades autónomas, cosas que los sistemas sanitarios no miden ni publican y tal, y entonces lo puso en correlación un poquito con los planes de angioplastia primaria que tenía. El escándalo fue majestuoso, pero majestuoso porque había una diferencia muy significativa de mortalidad en el infarto y una injusticia social, que te morías en un infarto si estabas en Valencia porque no tenías, o en Andalucía, porque no tenían un plan montado, y te salvabas si vivías en Galicia, en Madrid o en Cataluña, porque tenían un plan infarto. Recibimos muchísimas presiones, y es que ya lo estamos montando, y dice, pues va usted 4 años tarde. Esto lo hicimos a Marisol Mortero, hicimos eso, ya va usted 4 años tarde. Bueno, y se enfadó mucho. Bueno, pero eso permitió que hoy en día haya un plan de angioplastia primaria en toda España. Ese plan caducó y entonces se ha sustituido por un plan más ambicioso que trata de ver también las arritmias, el shock cardiogénico, el infarto sin elevación del ST, las valvulopatías y tal, y bueno, el plan se ha publicado en Europa y ahora lo estamos implementando, a ver hasta dónde llegamos. En el tema de las arritmias se ha puesto 2 puntos. Uno, porque hicimos un brainstorming, planteamos muchísimas cosas que se podían hacer, bueno, se seleccionan, se ven, la transversalidad, la mujer, unas matrices que no entiende ni príspulo, pero unas cosas así muy complicadas que hace el Ministerio. Bueno, para resumir, para la gente de la calle, la equidad en el acceso a la reanimación cardiopulmonar efectiva, de las que os hablaré luego, y el diagnóstico precoz de la fibrilación auricular. Intentar saber cuántos pacientes, o detectar precozmente la mayor parte de pacientes con fibrilación auricular, todos los que podamos. El objetivo en el plan del Ministerio es detección precoz, pero quedaron, yo lo que propuse fue que hiciéramos una nube, un OneDrive, una nube, donde los sistemas de salud, los hospitales, los centros de salud, los servicios de urgencias, los pacientes, pudiera subir la información que tuviera, los tacogramas de un Fitbit, un registro de un Cardia, y un equipo de enfermeras y de médicos analizara eso y dijera, esto sirve, esto no sirve, esto es fibrilación auricular, esto puede que sí, le diera de instrucciones, vaya a cardiología que le pongan un holter, vaya al médico de familia a ver si le hace un electro, intentaría hacer un cribado basado un poquito en la tecnología y no perderla, sino, bueno, vamos a ver si sirve, decir, esto no me sirve para nada, dice, pero usted aquí no tiene fibrilación auricular, esto es un artefacto, por lo menos iba a servir para mucha gente para tranquilizarla y que no fuera a urgencias o a la consulta del médico de familia y tal. Y en otros iba a detectar realmente qué es fibrilación auricular. Bueno, no me lo compraron, me dijeron que iba contra la equidad, porque favorecía que si alguien se pudiera comprar un Fitbit podía mandar sus datos y si no, pues no se lo ponía. Dice, oye, a lo mejor el que se lo compra es porque está interesado en su salud, ¿no? Porque tampoco vale tanto. Oye, un restaurante puede valer más. Vale. Pues nada, no me lo compraron. Y se quedó con la toma oportunista en las consultas, sobre todo en los pacientes de más edad, con más de 65 más años, con hipertensión, con diabetes, con obesidad, lo que ya estaba en las guías y lo que ya está haciendo la medicina de familia. Con lo cual, aquí no avanzamos demasiado, un poco frustrante esto de tal. Yo lo que quería utilizar esto, fijaros, esto es un tacograma. Esto ya sabéis que lo hace el iPhone o cualquier smartwatch, pones el dedo en la linterna y con programas gratuitos te hace una tira de ritmo, que lo hace midiendo, o sea, pixelando las imágenes y viendo la luz, cómo cambia la luz. Y hace una curva que en el fondo dice cómo está cambiando la luz, la filtra, no sé qué, los algoritmos y tal, y te hace esto o esto. Claro, si yo veo esto, digo, esto está en sinusal, y 95%. Y si yo veo esto, está en fibrilación auricular, 95%. Este es un tacograma que a mí me puede llegar a servir, como me sirven todo en medicina, de una manera relativa, 100% no, pero bueno, 95%. Entonces, este enfermo, si detecto pues yo me lo tomaría en serio. Daría la escala Chas-Bach, no sé, hablaría con él, no sé, y utilizaría esta información. Si no hago nada, pues no haré nada. ¡Ay! Que me he equivocado. Y esto, pues eso, la pletimografía o el Fitbit o lo que sea, y cosas nuevas que nos van a venir más. Probablemente el regalo de las próximas Navidades, muchas cosas se va a parecer a esto. ¿No? Y tú ya veis que la gente cada vez lo tiene más y más, o a esto, tú ya ser un pendiente, ya puede ser un piercing, cualquier cosa te puede traer, y esto es imparable. Y esto ya es como avanzan en otro, esto es Taiwán, estos son los chinos en la consulta de espera, fijaros. Les está viendo la cara. Mire aquí.
Y entonces, con el mismo sistema, ¿cómo cambia de color la cara? Si están quietecitos y son chinos, no sabemos si nos sirven en otros colores. Pero si son chinos, el sistema es lo suficientemente inteligente para detectar cambios de luz, quédese quietecito, en 5 tipos a la vez, inferir un electrocardiograma, que lo hace en el estudio, y lo está infiriendo bien, 98%. Espectacular, ¿eh? Esos son los chinos. Esto es avanzar. Lo nuestro es avanzar despacio. Bueno, entonces, otros han hecho otras cosas. Estos son unos alemanes, que es los que hemos tomado de ejemplo, una idea que tuve yo cogido y luego la vi publicada en un Europeis del año 2021, los alemanes. ¿Qué hacen los alemanes? Pues han hecho un estudio piloto que han puesto una barra, ¿vale?, que lo han diseñado ellos, alemanes, muy alemanes, tecnología electrónica, no sé qué, la ponen en las farmacias, ¿vale? Y permite que los enfermos durante una temporada se hagan una tira de ritmo, como si fuera un cardia y tal, y con esto detectan que de 7.000 pacientes que van a la farmacia, ¿dónde está esto? Sí, 7.000 tal, detectan 256 episodios de fibrilación auricular en gente que no lo conocía. Lo primero es que es una prevalencia importante, ¿eh? De 7.000 ya estás detectando 256 en la primera toma de ritmo de una farmacia, es que esto es un problema, y lo es. Y entonces sin anticoagular y sin nada, ¿vale? Bueno, ¿y qué se nos ocurre a nosotros? Pues nosotros, como no tenemos esa potencia industrial, yo no puedo hacer una barra y tal, yo tengo el cardia, ¿y por qué no voy a utilizar el cardia? Pues hago un tótem y hago el cardia. Eso lo puedo hacer. Entonces, el cardia hace licencia libre, esto está pasándome solo, y pongo el cardia y lo pongo en un tótem, ya está. El tótem ya lo tengo. Ahora me falta que no me meta ruido. Y me falta la segunda parte, que es, claro, yo pongo un tótem, pero luego tengo que ver. Esto se me está en automático, me está jorobando. ¿Qué necesito? Necesito los datos del enfermo, necesito la tarjeta de la seguridad social, necesito que me firme un consentimiento, necesito que lo pueda ver luego en el ORUS, necesito mandarlo al médico de cabecera, si tengo necesito registrarlo con él, y eso es en lo que estoy ahora. ¿Por qué? Porque si no hago esto, me voy a encontrar con esto, que es un montón de falsos positivos, que es el posible riesgo que tiene toda esta tecnología. La cantidad de falsos positivos que puede haber en extrasístoles. Nosotros tenemos 3.500 pacientes en seguimientos de dispositivos implantables, marcapasos, desfiladores, Holter insertable, y lo que más nos da la lata es el Holter insertable. Claro, el Holter insertable no lleva un cable, está debajo de la piel, se mueve y está lleno de ruido. Entonces, las casas intentan mejorar los algoritmos, pero sigue habiendo mucho ruido, a pesar de que lo reduzcan. Y entonces, en un cardia que yo ponga en un centro de salud con un señor que ponga ahí los deditos y tal, primero ya sé que el primero que se va a detectar es el abuelo que venga a la consulta del centro de salud con fibrilación auricular, aunque la tenga conocida desde hace 5 años y esté anticoagulado correctamente con apixaban desde hace 3, pues se va a poner ahí los dedos todos los días. Todos los días, probablemente mañana y tarde. Entonces, lo primero que tengo que tener es ese programa informático que diga, don Ramón, ya sabemos que tiene usted fibrilación auricular, está usted bien, tranquilo. Esto vamos a poner así, que esperemos que sea útil para que don Ramón no... Pero bueno, aún así don Ramón irá. Ay, qué bien, tranquilo. Vale, fantástico. Eso es lo primero. Lo segundo es intentar detectar, me dice, no, mire, es que la conexión está mal, esto es ruido, no lo quiero ni ver. Por eso lo puedo hacer. Y necesito un programa de inteligencia artificial y ya lo tengo. Eso lo puedo hacer. Y eso es la fase en la que estamos. Y lo tercero, intentar llegar a un diagnóstico más preciso, intentar entrar en la historia clínica, que es la fase 3, intentar buscar automáticamente el CHAS-BAS, que es la fase 3. Estamos trabajando con un formulario que ponemos ahí en esa tablet, estamos bien porque basado en la información que nos da el enfermo, pero estamos intentando buscar que en los sistemas de salud de la Comunidad de Madrid busquen la historia, a ver si eso es verdad o no, a ver si tenemos cifras de tensión arterial de los formularios de los médicos de familia, lo que estamos avanzando ahí, que eso puede llegar y podemos llegar a un perfil de riesgo fibrilatorio o embólico bastante aproximado con los enfermos, ¿no? La inteligencia artificial es fundamental para que hagamos esto. Esto es un vídeo que hice yo, me encargaron en la ERA hace un año que hablara de inteligencia artificial. El título de la charla era Artificial Intelligence for Predictive Analytics in Cardiology. Y la primera diapositiva que puse era lo que está saliendo en el texto. Y el texto es lo que me salió cuando yo puse la versión abierta y gratuita de ChatGPT al poner eso. Yo puse Artificial Intelligence y me salió eso. Yo puse luego eso en una diapositiva y la leí y quedé fenomenal. Luego puse el vídeo y dije, el año que viene no estaré yo aquí, estará ChatGPT, y porque para eso, para que vengo yo. Si lo puedo hacer la diapositiva, la puedo hacer ChatGPT, no yo, pues ya está, ¿no? Esto se ha acabado. Y esto va a ser un poquito así, es un poco caricatura, pero la inteligencia artificial nos tendremos que adaptar a ella o ella se adaptará a nosotros y a lo mejor nos come por los pies. O sea que no tenemos que... Pero bueno, que para nosotros y para esa detección
detección y a todos esos algoritmos nos va a venir muy bien. Ya nos viene. Nosotros, hay varias empresas, ¿no? En España hay una potente, que es Idomen, y que está ayudándonos a reducir esa carga de trabajo de manera muy efectiva en el holter insertable. Y las reducciones y la precisión que logra en el diagnóstico de los registros es espectacular. Fijaros que nos ha reducido los eventos un 97,5%. Esos son datos nuestros, de nuestro hospital. 97,5% es una cifra brutal y nos permite llegar a poder utilizar eso de verdad, porque si no la carga que tenemos con el seguimiento remoto de los dispositivos nos desborda, y nos desborda del todo. Bueno, esperemos que entre el tótem, el registro, todo esto, podamos llegar a una precisión en el diagnóstico que sea un poquito mejor de lo que tenemos ahora. Dentro de 2 años, si me vuelven a invitar, os lo cuento. Muchas gracias. Bueno, vamos a acabar esta mesa hablando de los puntos calientes del electro y la enfermería y su papel. Bueno, el electrocardiograma es una herramienta indispensable en el diagnóstico de patologías y manejo de pacientes en los servicios de urgencias, y es por ello que el personal encargado de su realización pues, debe tener en cuenta una serie de datos para que sean realizados de forma correcta, porque en caso contrario puede dar lugar a errores en la interpretación, ¿vale? Para ello contamos con Celia Oropesa Moreno y Carlos Sánchez Tauste, que nos hablarán de estos puntos calientes. Celia Oropesa Moreno es diplomada en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo su primer contacto profesional con el servicio de urgencias en el Hospital Clínico Universitario San Carlos y desde entonces ha desarrollado casi la totalidad de su vida profesional en urgencias, tanto en el Hospital General de Ciudad Real como desde 2008 en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde compagina su trabajo en urgencias con la asistencia en UBI móvil de secundarios de dicho hospital. Ha realizado formación multidisciplinar en la atención en el servicio de urgencias, tanto en pacientes pediátricos como adultos, pacientes críticos y pacientes psiquiátricos. También ha realizado labores de docencia, entre las que cabe destacar su participación en el curso multidisciplinar de actualización en el protocolo de código ictus del Hospital General Mancha Centro, en el curso de cuidados de enfermería en puestos específicos, área de urgencias hospitalaria. Y bueno, Carlos Sánchez Tauste es diplomado en enfermería por la Universidad de Murcia en 2010, ha cursado un máster en biomedicina experimental por la Universidad de Castilla-La Mancha en 2012 y un máster en cuidados especializados de enfermería de urgencias, áreas de pacientes críticos y posanestesia por la Universidad de Valencia en 2016. En su vida laboral ha trabajado en varios campos de la sanidad, desde el Centro de Salud de Cartagena, Cirugía Vascular del CHUA, la Unidad de Trastornos de Alimentación del CHUA también, residencias de mayores de Yester, Riopar, El Salobre, la UCI del Hospital Mancha Centro o en el SOAP Infante en Murcia. En los servicios de urgencias del Hospital de Tomelloso y del Hospital Mancha Centro, donde trabaja actualmente, siendo miembro del grupo de trabajo de arritmias de este centro. Cuando queráis. Muchas gracias, Ana. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarnos a estar aquí. La enfermería creo que era importante que estuviera aquí porque estarán de acuerdo conmigo en que el electro ha recaído siempre en el personal de enfermería. Ha sido siempre la enfermería las que lo hemos realizado y, por lo tanto, es importante que estemos aquí. Esperamos que sigan contando con nosotros. Hoy vamos a recordar distintos electros que hacemos de manera menos habitual y que, por tanto, existe más probabilidad de que cometamos algún tipo de error en su realización. Pese a ser una técnica que cuenta con multitud de ventajas y que tiene muchas habilidades, también hay que no olvidar que cuenta con limitaciones en la detección de algunos problemas cardíacos, como por ejemplo la enfermedad de las arterias coronarias en sus etapas iniciales. Además, puede dar resultados falsos positivos y falsos negativos, generando fallos de diagnóstico o falta de detección de algunos problemas cardíacos en algunos casos. Esto puede deberse o bien a la dependencia del operador, que evidentemente si no cuenta con la experiencia y las habilidades sanitarias necesarias puede darle un error en la interpretación del electro, así como si no está bien realizado. La OMS nos dice
que no es necesario usar guantes, pese a los tiempos de los que venimos, siempre y cuando no exista un riesgo de contacto, de exposición con sangre, fluidos corporales o un entorno contaminado. Por contra, deberemos usarlos si la persona que realiza el electro presenta lesiones en las manos, el paciente presenta heridas o lesiones a sí mismo, o es un paciente de riesgo, o simplemente si en el centro sanitario donde trabajamos es una norma. En cualquiera de los casos, no hay que olvidar nunca realizar una correcta higiene de manos, tanto antes como después de realizar el electro. Tanto si somos nosotros los que realizamos el electro como si no, podemos de un vistazo rápido, que no nos va a dar más de unos segundos, saber si está bien hecho o si por contra hay algún electrodo mal colocado. Y para ello nos fijaremos en las derivaciones frontales en la parte izquierda del electro, en si hay ondas positivas en la derivación 2 y negativas en AVR. Y en la zona izquierda, en las derivaciones precordiales, si hay una correcta progresión de la onda R desde negativa en V1 hasta positiva en V6. Si tenemos los electrodos bien colocados y algo no es así, pues habrá que consultar. Con respecto a los parámetros técnicos, los aparatos, los electrocardiógrafos suelen venir ya programados. Conviene solo repasar cuáles son las medidas estándar y, por supuesto, una enfermera debe conocer el aparato con el que está trabajando para poder cambiar esos parámetros en caso necesario. Las medidas estándar que nos dicen las guías serían una velocidad de impresión de 25 milímetros por segundo, un voltaje de 10 milímetros por milivoltio, un filtro de corriente alterna de 50 hercios, un filtro de paso alto de 0,05 hercios y un filtro de paso bajo de al menos 150 hercios para adolescentes y adultos y de 250 hercios para niños. Tenemos que repasar, no obstante, la colocación de los electrodos en el electro de 12 derivaciones estándar, que nos va a servir como guía o referencia para el resto de electrodos que vamos a ver a continuación. En cuanto a la colocación de los electrodos frontales, son tal como se ve en las imágenes, teniendo en cuenta que se tiene que seguir siempre un patrón simétrico en su colocación, aunque podemos ser flexibles en ella y podemos colocarlos en cualquier parte distal de hombros y caderas según las guías. Esto nos sirve para disminuir la probabilidad de artefactos cuando existen movimientos del paciente. Además, en los casos particulares de amputaciones y vendajes o escayolas, se pueden colocar los electrodos en los muñones o en la parte visible más distal de los miembros, siempre y cuando respetemos el patrón de simetría en su colocación. Para colocación de las derivadas precordiales hay que recordar que es esencial ubicar correctamente el cuarto espacio intercostal, que ya veremos que parece ser que no es tan fácil, y puede hacerse simplemente contando de uno en uno los espacios intercostales hasta llegar al cuarto, o bien localizando el ángulo de Lewis, la unión del manubrio con el cuerpo external, que coincide con el segundo espacio intercostal, y colocando la mano tal y como ven en la imagen, pues con nuestros dedos llegar hasta el cuarto espacio intercostal. Una vez que hemos localizado el cuarto espacio intercostal, V1 y V2 se colocarán en la línea paraesternal derecha e izquierda respectivamente. En el quinto espacio intercostal colocaremos V4, 5 y 6 en la línea media clavicular, anterior axilar y media axilar, tal y como ven en la imagen, y V3 entre V2 y V4. Y esto, que básicamente es la teoría de un electro estándar y que todos realizamos habitualmente con mucha frecuencia, ya verán en la segunda parte de la charla que a veces se corresponde poco con la realidad. Cuando realizamos un electro en mujeres, hay diversos estudios en cuanto a la colocación de los electrodos tanto por encima como por debajo de la mama. Las indicaciones de los expertos nos van a decir que en todos los casos tenemos que colocar los electrodos por debajo de la mama, con lo que conseguimos disminuir el volumen del tejido entre el electrodo y el corazón, teniendo en cuenta, eso sí, que V4, V5 y V6 nos van a quedar probablemente en el sexto espacio intercostal. Además, hay que ser cuidadosos cuando las mamas son muy voluminosas o hay obesidad y comunicarlo o bien a la persona que vaya a interpretar el electro o bien registrarlo para intentar evitar cualquier alteración de la cara anterior cardíaca. Y por último, y para que
que evitemos también colocar mal los electrodos o para intentar evitar los artefactos por las piezas metálicas, se recomienda retirar el sujetador procurando una intimidad adecuada a la paciente. Los electros con derivaciones derechas se realizan cuando los pacientes tienen un infarto de la cara inferior y se sospecha un infarto del ventrículo derecho. Vamos a mantener los electrodos frontales en la misma posición que en un electro estándar y vamos a cambiar V3, V4, V5 y V6, que se van a mantener en el mismo espacio intercostal, pero en el emitórax izquierdo. Con respecto a V1 y V2, hay distintos estudios que dicen que pueden mantenerse o bien en la posición del electro estándar, como en la imagen superior, o bien pueden intercambiar sus posiciones como en la imagen inferior. Pasarían a nombrarse con la letra R o la letra D sobre el papel. Es cierto que en el segundo caso, en la imagen inferior, Es cierto que en la segunda imagen, decíamos, en la imagen inferior, es más fácil recordar la correcta colocación de los electrodos porque siguen una numeración natural del 1 al 6. Además, también es más fácil interpretar la correcta progresión de la onda R. Las derivaciones frontales, como ya he dicho, no se moverían con respecto al electro estándar y lo que es muy importante, tanto en este electro como en el resto de los que vamos a ver, es hacer una correcta, pues nombrarlo, ¿no? Escribir o dejar registrado que corresponde a un electro de derivaciones derechas. El electro con derivaciones posteriores nos va a dar una información de la parte posterior del corazón cuando se sospecha un infarto de la cara posterior. El resto de electrodos van a continuar en la misma posición que en un electro estándar y los únicos que vamos a cambiar son V4, V5 y V6, que van a pasar en línea horizontal hacia la espalda del paciente, pasando a nombrarse V7 en la línea posterior axilar, V8 en la línea escapular y V9 en la línea paravertebral. Y volveremos a renombrar correctamente el electro para que la persona que lo vaya a interpretar sepa que son unas derivaciones posteriores. El electro en derivaciones pronas se va a realizar cuando el paciente tiene una situación clínica que requiere que se encuentre en esta postura. Los electrodos frontales, tanto superiores como inferiores, van a invertirse y no hay que confundirlas con las derivaciones pronas cuando coloquemos los cables de los electrodos. En cuanto a las derivaciones precordiales, tal y como pueden ver, van a seguir un patrón equivalente a las derivaciones derechas, siguiendo estas el orden natural de V1 a V6. Aunque es menos frecuente, en los pacientes que tienen dextrocardia, los electrodos vamos a colocarlos en los miembros superiores invertidos, quedando en los miembros inferiores en la misma colocación que el electro estándar. Y en las derivaciones precordiales, al igual que en la diapositiva anterior, se colocan siguiendo el patrón de las derivaciones derechas, siguiendo el orden de V1 a V6. Por último, cuando existe en un electro estándar alguna duda entre un síndrome de Brugada y una morfología similar, vamos a realizar un segundo electro, que es lo más fácil y lo más rápido, colocando los electrodos V1, V2 y V3 en el primero, segundo y tercer espacio intercostal de la línea paravertebral derecha y V4, V5 y V6 en los mismos espacios de la línea paravertebral izquierda. A este respecto tengo que decir que ayer en la charla del doctor Brugada dio una colocación de los electrodos parecida, no igual, empezando desde el segundo espacio intercostal y que tuve la oportunidad de hablarlo con él en el descanso de la media mañana y bueno, pues me indicó que no existe una variación significativa con respecto a esa colocación y esta, por lo tanto, estarían las dos aceptadas. Estos pacientes de síndrome de Brugada, por los distintos tipos de patrones que pueden presentar, es importante realizar una seriación de los electros y que, por último, como en todos los que hemos visto, pues hay que identificarlo correctamente para que la persona que lo interpreta lo sepa. Y con esto paso la palabra a mi compañero Carlos. Muchas gracias por su atención.
Bueno, pues empezamos esta segunda parte con este artículo que encontré de 2007, en el cual este grupo de médicos ingleses realizó un estudio cogiendo a 119 profesionales de la salud de 6 hospitales diferentes de Londres, dividido entre cardiólogos, enfermeros, auxiliares y médicos. Y les presentó este mapa para que colocaran los electrodos de V1 a V6. En la imagen A tendrían que colocar de V1 a V4 y en la B, V4 a V6. Y estos son los resultados que se arrojaron. Una variabilidad bastante grande en la colocación de los electrodos, cuando debería ser una técnica que deberíamos de tener bastante machacada los profesionales de enfermería. Sí que hay una gran variabilidad entre el primero y segundo espacio y sí que hay un gran acúmulo de esa colocación en el cuarto y quinto espacio. Y en la imagen B sí que se continúa también esa variabilidad, pero en el cuarto espacio tenemos la mayoría de los puntos donde se colocarían correctamente. Y otro resultado que arrojó el artículo fue esta tabla. Y os hago una pregunta. De estas profesionales sanitarias que tenemos aquí, ¿a qué correspondería el 90%, el 49%, 31% y 16%? Pues resolvemos. El 90% de electrodos bien colocados corresponde a auxiliares de enfermería, a técnicos en cuidado de auxiliares de enfermería. El peor a los cardiólogos. Y enfermeros y médicos no cardiólogos el 49% y el 31%. Sí que es cierto que hay que comentar que este grupo de técnicos de cuidado de auxiliares de enfermería son técnicos que se cogieron de unidades cardiológicas especiales. Provenían de salas de hemodinámica, provenían también de UCIs coronarias o de unas urgencias cardiológicas muy específicas de hospitales que se dedican solamente a este tipo de pacientes. Estos son un día cualquiera en una urgencia, este es en la nuestra, son 2 pacientes que venían de unos lugares de La Mancha y que al realizarle unos electros que nos pedían los compañeros del triaje, pues quitamos la parte de arriba y nos encontramos con estas posiciones. Aquí V1 y V2 están en el segundo espacio intercostal, V3 sí que está en el cuarto, pero encima del esternón, y V4, V5 y V6, pues ya veis la posición que tiene comentándolo con lo que ha puesto antes la compañera. En la imagen de la derecha, en esta mujer, V1 y V2 sí que están en el cuarto espacio intercostal, pero están en la línea mamaria. Y V3, pues que evidentemente ahí no tiene nada que ver esa posición, está un poquito regular colocada. Este es otro estudio que encontré de 2008, en el cual se ha hecho el mismo electro a un mismo paciente, 3 electros diferentes a un mismo paciente, colocando las derivaciones V1 y V2 en el cuarto, tercero y segundo espacio intercostal. Como vemos en la imagen del medio, en la B, en el tercer espacio intercostal, ya nos aparece una onda isobifásica que nos tendría que hacer sospechar de que ese electrodo o esos 2 electrodos están por encima de la posición que deberían de estar. Y en la imagen C, los electrodos están colocados en un segundo espacio intercostal y ahí nos aparece ya una onda P negativa en V2 y un complejo de bloqueo de rama derecha que si estuviera en el cuarto espacio no aparecería. Pues con todo esto seguí buscando artículos y me encontré este del doctor Alexis Lama, en el cual decía que subiendo los electrodos V1 y V2 al segundo espacio y lateralizándolos hasta línea axilar anterior, podían aparecer electrodos compatibles con un electrodo de Brugada tipo 2. Y dije, ostras, viene este señor aquí a Alcázar, voy a ponerme a hacer electros como un loco en la urgencia, a los que me pidan, y a modificar estos electrodos, a ver si encuentro esa modificación en electrocardiográfica. Pues no la he encontrado. Y mira que hacemos electros. Este es uno de los ejemplos que se realizó y os pregunto otra vez,
De estos 3 electrodos, ¿en cuál pensáis que están modificadas los electrodos V1 y V2 y en cuál están bien colocados estos 2 electrodos? Pues las 3 imágenes son prácticamente idénticas. En la primera imagen los electrodos están colocados en zona paraexternal, en el cuarto espacio. En la segunda imagen, V1 y V2 están en el segundo espacio, también en la zona paraexternal. Y V1 y V2 en la tercera imagen están en el segundo espacio, pero entre línea mamaria y línea ciliar. Se quedarían pues, aquí a esta altura más o menos. Lo único que sí que puedo decir es que al estar tan alta y tan lateralizada V1, se asemeja muchísimo a la VR que tenía ese paciente en el electro. Pero no encontré para nada este electro típico de Brugada tipo 2 que describía Alexis Lamas en su trabajo. Unos errores que solemos cometer enfermería, auxiliares, cuando hacemos los electros, sobre todo si vamos muy rápidos, es intercambiar el brazo derecho por el electrodo del brazo derecho por el brazo izquierdo. Bien, como digo, por la rapidez o porque tengamos un poquito fastidiada la lateralidad. Y aparecen estos cambios en el electro en el que la imagen superior corresponde a unos electrodos colocados correctamente y en la imagen inferior hemos intercambiado los electrodos del brazo derecho por el del brazo izquierdo. Como podemos observar, AVR, esta imagen que está bien colocada, pertenecería al AVL del intercambio, AVL a AVR. La derivación 1 cambiaría sus polos positivos por los negativos. 2 y 3 pasaría igual que con AVL y AVR, y AVF que se mantiene inalterable, puesto que el electrodo no lo cambiamos y raramente se altera esa derivación, a no ser que hagamos, como vamos a ver ahora, unos cambios más grandes. La posición del neutro. Un electrodo que si lo pones un poco más arriba, un poco más abajo, más al medio, no te va a cambiar la progresión de las ondas del electro, pero si lo ponemos en uno de los otros 3 miembros, el electrocardiograma cambia completamente. ¿Dónde nos podemos fijar o qué derivaciones nos van a identificar que hemos cambiado el electrodo negro? Pues las derivaciones chivatas serían la 1, 2 y 3. En este caso, se ha cambiado el electrodo del brazo derecho por el negro, por el del pie derecho, y la derivación que nos va a indicar que hay un problema en este cambio de electrodos es la derivación 2, porque aparece una línea plana o casi plana que es debida al cambio, a la reducción del potencial que hay en la derivación 2, entre estos 2 electrodos. Aquí. En esta hemos cambiado el brazo izquierdo por el electrodo neutro y, en este caso, la derivación chivata es la 3, en la que aparece esa línea plana o casi plana, aunque vemos ahí algunas P's. Y igualmente, porque hemos dicho antes, la derivación 3, al tener este diferencial de potencial tan bajo, aparece esta línea plana casi plana, que si estuviera colocado como correspondería, estaría un poquito más, se verían más los complejos. Y por último, este cambio de electrodos, que es un poquito más complejo, en el que cambiamos los electrodos de miembros superiores por los miembros inferiores, la derivación que nos va a alertar de ese cambio de electrodos es la derivación 1. Y esta sería la modificación que se hace en el primer electro. La derivación 1, como vemos, es la que tiene el diferencial de potencial bastante bajo. Y en la imagen de ahí del final cambiamos los superiores por los inferiores, pero no modificamos brazos lateralidad de la izquierda a la derecha. Y para terminar, encontré este artículo en el que este grupo de médicos y electrofisiólogos nos dicen que hay unas siglas que ellos crean, espiral, en las cuales nos dicen que si se cumplen uno o más de estos criterios que voy a presentar a continuación, tenemos que fijarnos en que el electro tiene algún cambio de electrodos por algún sitio.
Estas serían las siglas con sus definiciones y la S correspondería a ese plano, a ese trazo recto o casi recto que hemos hablado en las derivaciones 1, 2 y 3, que sería por el cambio del electrodo neutro. La P a una onda P, apareciendo una onda P positiva en AVR, que correspondería también a lo que hemos hablado al principio de cambio de brazo derecho por el brazo izquierdo. La I a una onda P invertida en cara inferior y en la cara lateral, 1, 2, 3, AVF o 1 y AVL, que correspondería igual con una inversión de electrodos superiores con inferiores. La R a una progresión de la onda R que no correspondería con lo habitual en las ondas precordiales de V1 a V6. La A con una amplitud de la onda P que es mucho mayor en la derivación 1 a la derivación 2, que como vemos en el triángulo de Einthoven, pues si cambiamos uno de estos de aquí, lo bajamos aquí abajo, la derivación 1 cambiaría y ese potencial sería mucho más grande. Y por último, el trazado de AVF no ha aumentado, una baja amplitud que se correspondería con un cambio en un electrodo neutro, con un intercambio de electrodo neutro, con un miembro. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Bueno, vamos a ver si tenéis alguna pregunta. Dejamos 5 minutillos. Lo veo. Yo no veo nada. ¿Por ahí hay alguien que quiera hacer una pregunta? Hola, buenos días. La pregunta era para el doctor Burillo en relación al uso de la emulsión lipídica. Si lo usáramos en situación de parada cardíaca, ¿implicaría prolongar los tiempos de RCP? Al igual que ocurre, por ejemplo, en el tromboembolismo y el uso de firinolítico. Gracias. Sí, evidentemente, ¿no? Igual que decimos ¿no? que no se puede dar a un muerto frío por muerto hasta que no esté caliente, habría que usarla y incrementar los tiempos de RCP. Si es una parada, no te ha salido con las medidas convencionales, por ahora, se me olvidó decir antes, no me daba tiempo, que claro, que en esto no hay evidencia, ¿no? Porque no podemos coger y parar a unos pacientes y darle medidas convencionales y a otros la emulsión lipídica, ¿no? Pero tiene toda la razón. ¿Alguien más? Bueno, pues yo quería preguntarles a Carlos y a Celia si piensan que pues, la formación que se da, sobre todo a la enfermería, que es la que suele ser responsable de realizar los electros, es suficiente a día de hoy. Pues creo que debemos de seguir formándonos y de seguir actualizándonos en la técnica, porque hay muchas veces que sí que damos por sabidas las posiciones y vamos a ojo y decimos, pues si más o menos la areola está por aquí, pues aquí coloco 1, 2 y continúo la progresión hasta V6. Y muchas veces esos electrodos están en el cuarto espacio, empieza V1, o en el tercero o en el segundo, donde buenamente se nos ocurre. Y como hemos visto, a la hora de encontrar el cuarto espacio no es tan difícil ni se tarda tanto y se puede hacer un electro de mucha más calidad de lo que quizás estamos acostumbrados a hacer. Además, añadir que si esto nosotros lo vivimos en nuestro servicio, donde, como dice Carlos, hacemos electros a diario en un gran número, pues creemos que las personas que están en otros servicios que no realizan electros a diario ni con tanta frecuencia deberían también reciclarse en realizar los electros para que después la interpretación de ellos sea correcta.
Dice, la tecnología te lo debería resolver solo. Es decir, mi hospital tiene todos los electrodos digitalizados desde el año 2008, debe tener 100.000. Dice, debería de estar las máquinas colocadas de manera que si tú pones un electrodo mal, no te dejes subirlo al sistema, porque debería compararlo automáticamente con el número de historia. Sería muy fácil. O sea, eso tecnológicamente, esto es ciencia ficción, ¿qué coño? Eso es muy fácil. Y sin embargo, pues no se lo hemos transmitido a Philips o a las empresas de para que lo hagan. O sea, es que tú te confundes uno y lo que te puede pasar. Entonces te cambias totalmente el eje. De uno se invierte, a veces se invierte. Te lo debería decir la máquina. Sobre todo si lo pudiera comparar con su electro. Fiabilidad 100%. Y ya está. Hay un artículo que encontré que habla un poco de la inteligencia artificial y de los programas de los electros, que ahí están apareciendo nuevas fórmulas algebraicas que ya el mismo electro te dice, aquí hay algo que no está bien, sobre todo con lo que he dicho de los trazados de 1, 2 y 3, al reconocer que hay una línea plana o casi plana, que ese diferencial de potencial es tan bajo, ya empieza como a buscar fórmulas con las fórmulas matemáticas que tiene y te recoloca el electro diciéndote, pues esto está bien, esto está mal y esto debería estar aquí o esto debería estar allí. Que estoy totalmente de acuerdo con vosotros con respecto a la inteligencia artificial. Perdón, estaba diciendo que estoy totalmente de acuerdo con ellos con respecto a la implantación de la tecnología artificial, pero hasta que eso llegue aquí a nuestra querida Castilla-La Mancha, que seguro que no es mucho tiempo, me parece súper importante que sepamos la correcta colocación de los electrodos, no solo en el electro estándar, sino en las distintas posiciones de los diferentes electros. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos paso ya a la siguiente mesa. Ay, sí, por ahí. Hola, buenos días. Bueno, David Mateo, de Urgencias de Tomelloso. Quería preguntarle al doctor Burillo, experto en toxicología. Aquí, hola. Me gustaría preguntarle que nos explicara o que nos dijera qué opina de la bajada de temperatura rápida y agresiva, la hipertermia maligna de cualquier origen, si es cierto que hay que hacerla tan agresivamente o qué, porque yo tengo mis dudas y se lo pregunto con total, para que si me puede resolver esa duda. Y luego, la segunda pregunta para usted es, ¿qué podemos hacer para que todos los médicos y enfermeros de este país sepamos que tenemos que tener la solución intralipídica en los carros de parada? ¿Cuál sería la mejor medida que tenemos que hacer para que eso exista? Gracias. Los expertos en manejo, yo he estado en algún caso, sobre todo fuera de España, dicen que la bajada tiene que ser rápida. ¿Qué evidencia hay? Ninguna, ¿no? Porque se basa en casos clínicos, insisto, no se publica nuestra experiencia en estas patologías tan individuales, ¿no? Prácticamente no hay dos intoxicados iguales, ¿vale? Pero cuando hay una temperatura de 42 grados, hay que ir a por el paciente, porque, permítame una expresión no científica, se les derrite el cerebro. Entonces hay que ir a por este paciente y además con medidas físicas. Se ha visto sobre todo por cocaína que el uso de otros antipiréticos, antitérmicos puede empeorar las arritmias. Y lo de la emulsión lipídica, no hay ninguna casa comercial detrás. De hecho, hace 4 años nos decían que probablemente se retiraba del mercado la emulsión lipídica, que decían, no fastidies, para algo que parece que puede tener indicación. Yo creo que hay que hacer jornadas como estas. Esto lo publicamos en la revista Emergencias, si no recuerdo mal, hace 8 años, y todavía es una gran desconocida, ¿no? La ELI en situaciones de parada o periparada, a pesar de que la American Heart ya lo pone en sus recomendaciones como una novedad y un estándar desde 2015. Mucha formación. En el próximo Congreso de SEMES en Sevilla, una de las mesas va a ser sobre la emulsión lipídica en las ambulancias de soporte vital avanzado. Muy bien, porque también está indicada en la shock anafiláctico por anestésicos locales, ¿verdad? Es la primera indicación, ¿no? Esto empezó a usarse los anestesistas cuando hacían un bloqueo axilar.
y se equivocaban, ¿no? Sin ecógrafo y la metían en el lecho vascular, ¿no? Los anestésicos locales, pues el paciente se les ponía muy malo y se les paraba, ¿no? Y fueron los que empezaron a usarla de forma empírica y vio que aquello iba bien, ¿no? Es la primera indicación, ¿no? Los anestésicos locales usados incorrectamente de forma endovenosa, ¿no? Accidentalmente de forma endovenosa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Perdón. Buenas, es que estoy en el fondo. Vale. ¿Puedo preguntar o no? Sí, esa era una reflexión para Fernández Lozano sobre las tecnologías, que me resulta interesante también si ese plan estratégico tiene en cuenta pues, problemas estructurales que existen en la propia medicina, ¿no? De dónde se ha extraído el conocimiento, está basado o enfocado desde pues, el patriarcado y la supremacía blanca, ¿no? Y el propio ejemplo que ha dado de este señor mayor que acude al tótem constantemente, ¿no? Y lo que queremos es buscar a gente que a lo mejor ni tiene tiempo libre, está trabajando 12 horas al día, que está más expuesta también pues, a riesgo, ¿no? De no vigilar su salud. Y quería saber si el sistema estratégico del Gobierno pues, tiene en cuenta estas diferencias estructurales y, por ejemplo, pues, desarrollando también, como se ha hablado en otros sitios, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, hay unas líneas que son estructurales, por decirlo así, y hay unas transversales, como son la equidad de género. El plan está muy bien hecho, luego cuando se hacen los gráficos son muy complicados, pero está con todos esos condicionantes puestos. Con lo que respecta del enfermo que tiene tiempo o no, piensa que la filación auricular asintomática, el paciente que buscamos tiene 73 años, de media, ¿no? Ese es el objetivo, porque la filación auricular asintomática en gente de 40 años es muy rara, es rara el paciente mayor. Con lo cual, el objetivo de colocar esto pues es en sitios donde esté frecuentada esa población. No queremos que vaya el paciente que tiene filación auricular permanente porque nos va a saturar. ¿No? Entonces, si uno empieza a detectar filación auricular y no sirve para nada porque ya se sabe, ya está anticoagulado, que es la medida útil que esperamos encontrar, para otras, pero sobre todo esa, es que no, si ya se sabe que tiene filación auricular, no queremos detectarlo como fe asintomática. Y eso nos tenemos que centrar en ese tipo de población, media de edad 73 años, y eso, pues farmacias, centros de salud, en futuro, pues centros sociales, cualquier sitio. Pero el paciente que está trabajando, la incidencia de filación auricular esperada asintomática va a ser muy baja. Entonces, cuando tú haces una medida de estas poblacionales, tienes que ir a lo gordo. Y por lo menos empezar por ahí. Pues nada, ahora sí ya, muchas gracias. Bueno, vamos al café. Recordar que para que todos tengáis el diploma avalado por SEMES tenéis que hacer escáner en el QR que hay por el hall, y para que el personal SESCAME que se apuntó por SOFOS además tenga el diploma de SOFOS, por favor, apuntaros, tenéis que firmar en la libreta que está justo a la entrada, ¿vale? Nos vemos a las 11:05 aquí de nuevo. Gracias.